Hola a todos, como les había comentado en la clase anterior, vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con la reparación de los pavimentos rígidos. Muchas de estas cuestiones las hemos conversado por arriba en algunas situaciones que se han dado durante los videos anteriores o las clases, y ahora vamos a ver cuestiones también más puntuales y nos vamos a detener un poco más en ellas. Bueno, en forma general, ¿qué es, digamos, la reparación? Es una demolición y una reconstrucción parcial y o total de las losas de hormigón que se encuentran hundidas, deformadas, fisuradas o fracturadas. Se retira la losa removida y los materiales no aptos existentes en un espesor que sea necesario y se perfila, se compacta la base de asiento y se realizan otras tareas también. Se reemplaza por suelo cemento o estabilizado granular las capas de base, su base, la que corresponda, y se ejecutarán las losas de hormigón en un espesor igual a las losas existentes o eventualmente, según lo que indique el pliego de especificaciones técnicas. ¿Cómo es el método constructivo? Las reparaciones se efectuarán por trocha de circulación de modo de no interrumpir el tránsito en su totalidad. Esto, que parece una cuestión secundaria, en algunas vías que no tienen alta demanda de tránsito, bueno, puede interrumpirse, pero en aquellas vías urbanas, avenidas y demás, como sabemos tener muchos ejemplos acá en la ciudad, es necesario considerar esta situación debido a que se producen grandes inconvenientes en el tránsito, grandes inconvenientes en la circulación, que incluso podrían llegar a deteriorar la reparación o la apertura que se ha hecho para realizar la reparación por algún accidente, por algún deterioro, por ingreso de agua, etc. Entonces, no debe dejarse de lado el análisis de las interferencias que se hacen en el tránsito y en la circulación en general de todo lo que va por la calzada, no solo vehículos, sino también el agua, como les daba recién el ejemplo. En los lugares en los que las reparaciones se encuentren próximas, se coordinarán las tareas para reparar las losas que se ubiquen en la misma trocha. Si las losas adyacentes bombean, o sea, la losa que se está por reparar, pero existen algunas otras losas que no se van a reparar, pero tienen problemas de bombeo o movimiento bajo las cargas, se debe proceder a inyectarlas con lechada cementicia por debajo de ellas, ¿sí? Para estabilizarlas. Eso vamos a ver algún ejemplo un poquito más adelante. Igual tratamiento se debe practicar si dicho fenómeno se presenta en losas que no muestran deterioros superficiales. Bien, luego de realizar las tareas de reparación, sigue el curado del hormigón, de las losas que se han colocado nuevas. Esto se debe regar pulverizando con una resina en base a lo que cumpla con la norma IRAN correspondiente, ¿sí? Las dosificaciones, ahí hay una propuesta de 250 gramos por metro cuadrado, pero debe realizarse de acuerdo a lo que indique el pliego y de acuerdo también a lo que indique el proveedor de esa resina, de ese material para curado. Así queda una película impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigón, y podrá presentar alguna coloración blanca u opaca, ¿sí? Que son los colores típicos que se observan cuando se ha terminado una pavimentación nueva, más allá de que sea una reparación, se observa, como les mencionaba en la construcción de pavimentos de hormigón, que se le coloca el material de curado. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de mantenimiento y restauración? Algunas de las más empleadas es la reparación en espesor total, como lo indica la palabra, es para reparar el espesor total, ¿sí?, de la losa y o las capas inferiores. Esto se hace para reparar losas fisuradas y juntas muy deterioradas. La reparación en espesor parcial para reparar deterioros en juntas y fisuras y fallas superficiales. La recolocación de pasadores para restaurar la transferencia de carga en juntas y fisuras. No vamos a ver la recolocación de pasadores, pero como lo indica la palabra, se recolocan pasadores, ya sea porque no los tiene o porque se han deteriorado o porque son necesarios incorporarlos ahora en la nueva reparación. Eso es una técnica
que pueden verla del manual de construcción de pavimento del Instituto Cemento Portland, que lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades. Esta recolocación tiene una técnica de aplicación y unos materiales de aplicación que, como les digo, lo pueden ver del manual. El sellado y el resellado de juntas y fisuras para minimizar la infiltración de agua y material incompresible. Y hay otros, como el cosido cruzado, drenes longitudinales, pulidos, que tampoco vamos a ver, pero se los menciono y que también los pueden encontrar en el manual que les mencionaba recién. Bueno, para el bacheo de pavimento rígido, ¿cuáles son los pasos de la ejecución? Primero, delimitar la superficie deteriorada. Luego, aserrar en 8 centímetros o en 15 centímetros de profundidad. Se hace un aserrado de la superficie delimitada. Se hace una demolición y extracción de la losa existente. Y no se debe usar el martinete o el martillo en unos 40 centímetros aproximadamente, adyacente a la junta a construir, a una junta existente o al límite de la reparación. En esta zona se debe utilizar martillos neumáticos livianos, ¿sí? Es decir, esto se hace para evitar que el martinete, digamos, de alto impacto, si se lo lleva hasta el borde de la junta donde se va a construir, la vibración y el impacto del martinete va a deteriorar el borde y la base de esa losa, que va a ser la losa que queda adyacente y digamos, la existente. Entonces se debe realizar el último tramo de la rotura, esos 40 centímetros aproximadamente, con un equipo más liviano. Se debe pintar con mortero tipo epóxico, donde corresponda, o en toda la superficie de corte, previo a una limpieza de la misma, esto para mejorar la adherencia. Se deben colocar las barras de unión y o pasadores si corresponda, reemplazar aquellos que estén deteriorados. Hay que hacer una demolición y saneamiento y reconstrucción de la base subrazante según las especificaciones. Hay que proveer la transferencia de carga en las caras transversales con la colocación de pasadores según las especificaciones. Es decir, la transferencia de carga debe estar garantizada, ya sea con la recolocación de pasadores o con algún otro mecanismo. La colocación, vibrado y terminación superficial y curado del hormigón según las especificaciones, y el aserrado en caso de que corresponda y sellado del perímetro de reparación. ¿Sí? Estos son todos los pasos, un poco más, un poco menos, pero a grandes rasgos la cantidad de pasos necesarios y tenerlo en cuenta todos los aspectos para lo que sería la ejecución de una reparación de un bacheo en pavimento de hormigón, pavimento rígido. Bueno, algunos ejemplos e imágenes del proceso que estábamos mencionando. La rotura, ¿sí? Con un martillo, un martinete de un equipo un poco mayor que lo que sería un martillo neumático manual. La rotura, la remoción de los escombros, un aserrado de los bordes, ¿sí? Con disco, y la colocación de los moldes en los laterales, obviamente para la contención, sería el encofrado del hormigón que se va a colocar. Luego, la colocación del hormigón, la colocación del hormigón, el vibrado, y luego la extensión y vibrado con regla vibrante del hormigón. Allá se observa la colocación de los pasadores en todo este tramo de losa que se está reparando. Bueno, algunos otros casos de reparación producto de otros deterioros, como por ejemplo una fisuración transversal, que las causas pueden ser falla por fatiga, espesor insuficiente de losas, losa de largo excesivo, aserrado tardío o de poca profundidad, pérdida de soporte por erosión, soporte de la subrazante, por humedecimiento, por ejemplo, reflexión de juntas o fisuras de capas inferiores, restricción térmica por alabeo, la restricción de la base, un mal curado del hormigón, etc. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, realizar un cajear, digamos, es decir, retirar toda con una forma geométrica regular la fisura y resellar, romper a profundidad parcial y colocar pasadores, o una reparación espesor total.
una fisuración longitudinal. La falla puede ser por fatiga, por espesor insuficiente, losas de ancho excesivo, aserrado tardío de poca profundidad, asentamientos diferenciales y falta de valor soporte de la subrasante. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Similar al anterior, cajear y sellar, cosido cruzado, que significa colocar pasadores en forma de cruz, es decir, realizando como un cosido de estas losas, y la reparación a profundidad total. Les recuerdo que la recolocación o el cosido de estas, digamos, de estas técnicas para la reparación no vamos a verlos, los pueden ver del manual que les he mencionado en otras oportunidades. En cuanto a la rotura de esquina, las causas pueden ser falla en la transferencia de carga o por ángulos agudos. Recordemos que debemos tener siempre en las losas ángulos que sean de 90 grados, ¿sí? Pérdida de valor soporte por erosión, sobrecargas en las esquinas, posibles soluciones, cajear y sellar y reparaciones a profundidad total. Bueno, otro deterioro es el despostillamiento, que lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades, es porque se encuentran materiales incompresibles en la junta, o falta de compactación, mal alineado de los pasadores. Acá estamos viendo una imagen que ilustra el despostillamiento por alguna de estas causas, el aserrado prematuro, los problemas de durabilidad. Aquí las soluciones dependerá del grado que tenga este deterioro, pero la reparación a profundidad total y o a profundidad parcial van a ser las únicas. Normalmente este tipo de deterioro van a reparación a profundidad total. Bueno, el levantamiento de las losas, ¿sí? Producto por la dilatación térmica, también conocido como blow-up. Fíjense la enorme fuerza que produce la dilatación térmica. De esto tenemos, a lo mejor no con este grado de envergadura, pero sí con menores grados, pero muchísimos ejemplos en la ciudad, de levantamiento cerca de esquinas y demás. Esto puede deberse a un mal diseño de juntas, ¿sí? Que las juntas no sean la cantidad suficiente como para absorber la dilatación térmica de todas las losas. Puede ser porque tengamos entrada de material incompresibles en las juntas y una expansión térmica excesiva, producto por cambio de temperatura o por materiales muy susceptibles a la dilatación térmica. En este caso, la reparación son las reparaciones espesor total, indudablemente, y a su vez debe no solamente repararse la zona donde se ha levantado, sino que debe considerarse analizar las zonas aledañas donde tengamos problemas de las juntas o, bueno, la situación que se tenga, que son las que han empujado a esta zona a levantarse, ¿sí? Porque podemos reparar esto, pero el problema puede llegar a continuar si no se hace una reparación integral de lo que sería la dilatación térmica excesiva y cuál es la causa que está generando el levantamiento o el blow-up de las losas. En algunas esquinas o en algunos encuentros de la ciudad, antiguamente se solía realizar una viga armada, ¿sí? En la parte inferior a estas juntas, donde se preveía que se iba a dar este levantamiento, para que la viga trabajase a flexión, ¿sí? Obviamente flexionando hacia arriba, a los efectos de que no se generara este levantamiento, pero la consecuencia era una enorme concentración de tensiones y que producía la rotura, ¿sí? En los laterales de las losas, producto de que teníamos un gran empuje de las losas y una gran fuerza que era contenida por la viga, porque trabajaba para tal fin, pero generaba otros deterioros. Lo correcto sería ejecutar juntas adecuadas que permitan un comportamiento que vaya absorbiendo estas dilataciones, y para eso se construyen y se proyectan las juntas, ¿sí? No generar instrumentos o elementos estructurales que contengan estas fuerzas que no deberían ser generadas en realidad,
no generar instrumentos que las contengan. Bien, el escalonamiento, ¿sí? Esto es un repaso, lo hemos visto en algunas otras oportunidades, es la diferencia de altura de dos losas contiguas. Esto ya también lo hemos visto, el pasaje de la carga provoca que una losa, cuando no hay transferencia de carga y hay una junta y que permite el ingreso de agua, una losa descienda acá en forma exagerada y que el agua con los finos pase por debajo de la otra, hacia la otra losa. Luego se da la situación inversa cuando la carga pasa hacia la siguiente losa, y acá se ve un poco más, que pasa de nuevo, vuelve hacia la losa anterior. Luego de una cierta cantidad de veces se produce una acumulación de finos en un lado, una pérdida o erosión de la otra, y a su vez por la junta se produce digamos, una pérdida de material fino, una pérdida con el agua, y se produce la rotura de las losas. Eso debe evitarse. Acá tenemos una forma esquemática de lo que estamos diciendo. Se produce el tránsito en las juntas transversales, se produce un levantamiento de la losa anterior y un descenso de la losa posterior, y así se da en el siguiente, y se produce una fisuración en las inmediaciones de las juntas, como se está viendo allí. Y fíjense acá que está marcando la eyección de finos y cómo encontramos o cómo visualmente podemos determinar la eyección de finos. Bueno, vamos a encontrar o en las inmediaciones de las juntas o en las banquinas coloraciones de material de suelo que ha sido arrastrado por el agua, producto de que ha salido de la junta y ha sido eyectado, y ha escurrido, puede que escurra o puede que se dé cerca de la banquina, pero que escurre hacia la banquina. Esta banquina se encuentra pavimentada con mezcla asfáltica, entonces por la coloración se observa. Cuando encontramos en los pavimentos de hormigón, sobre la superficie o en la banquina, marcas de las eyecciones de este bombeo, de este material fino, es porque estamos en presencia de una incipiente o no de bombeo. Entonces debe tomarse medidas cuanto antes para poder solucionar esto, sellando las juntas, evaluando cuál es el deterioro de las capas inferiores, haciendo inyecciones cementicias y luego sellando las juntas, etcétera, según corresponda a los efectos de minimizar y sellar y que no se siga produciendo el bombeo, porque si no vamos a tener deterioros muy elevados con el consiguiente reparación y que van a ser de mayor costo indudablemente. Bueno, el escalonamiento, las causas es una mala transferencia de cargas, porque hay erosión de la base, hay un asentamiento diferencial. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Es un pulido, inyecciones de losas, una reparación espesor total. Bueno, acá se observa las consecuencias de digamos, grandes espacios en la junta, la entrada de los materiales incompresibles dentro de las juntas. Se ha puesto un elemento de referencia para poder tomar dimensión de lo que estamos hablando. Aquí se debe pensar que la solución es restituir la estanqueidad de todas las juntas mediante el resellado. Obviamente que esto se debe realizar una limpieza, una extracción de estos materiales y una limpieza, y luego colocar el material de sellado. Y hay que verificar que la caja disponga de un ancho compatible con la elongación admisible del producto de sellado. Es decir, tener en cuenta cuál es la elongación admisible máxima que puede llegar a tener el material sellado y que sea compatible con el ancho de la caja que se dispone, ¿no? Si no, se debe analizar algún otro tipo de material de sellado. Bueno, el bombeo lo hemos mencionado, las causas, tenemos deflecciones excesivas, suelos finos erosionables, agua en la interfase losa-apoyo, ¿sí? Eso es fundamental. Para que se produzca el bombeo tenemos que tener algunos aspectos que se tienen que dar, características que se tienen que dar sí o sí. Primero es que exista agua, porque si no hay agua no hay bombeo, que exista la posibilidad de que ingrese el agua, ¿sí? Para que ingrese el agua tiene que haber una junta o deficiencia, una junta abierta o una deficiencia en la junta, y a su vez tiene que haber pasaje de carga, para que sea el motor que accione el bombeo. Si no hay pasaje de carga, el agua puede humedecer, pero no va a haber un bombeo, ¿sí? No va a haber una extracción de los finos, no va a haber una erosión de la parte inferior. Las posibles soluciones es la recolocación de pasadores, un pulido, es decir, un pulido con
fresado superficial para corrección en la superficie, si es que esto no es de gran envergadura, el escalonamiento que hay, y también una reparación a profundidad total. ¿Cómo sería un esquema? Si bien es bastante antiguo el equipo que se está mostrando allí, pero el esquema es en inmediaciones donde tenemos la junta y se ha producido, digamos, el ingreso de agua y la salida, la eyección de los finos, en inmediaciones, a través de una perforación, realizando un orificio, se coloca una manguera que inyecta lechada cementicia para rellenar toda esta zona que ha quedado erosionada, debilitada, a los efectos de restituir toda la zona aledaña. Esto en algunas situaciones donde esta reparación sea viable. Cuando tenemos deterioros muy importantes que hacer una evaluación, es conveniente una reparación espesor total. Bueno, algunas otras situaciones es la fisuración por durabilidad, que puede ser debido a una reacción álcali-sílice en el hormigón o con el empleo de áridos no resistentes al ciclo de congelamiento y deshielo. En esta situación, acá vemos algunos ejemplos en las juntas. Este tipo de deterioro es muy característico de este tipo de reacción que estamos viendo. Debe realizarse una reparación a espesor total. Las losas fragmentadas, en general, la evolución del deterioro de las losas que han experimentado inicialmente algún tipo de fisuración, es decir, esto no aparece de un día para el otro, sino que va aumentándose en las incipientes o en las primeras fisuras que van apareciendo. Indudablemente la reparación de este tipo de deterioro es por reparación espesor total. Una fisuración superficial puede ser debido a un curado deficiente o inadecuado, excesivo amasado de la superficie o adición de agua. Las grietas superficiales, cuando quieren corregir la superficie y le incorporan un poco de agua, o cuando tenemos exudación, recuerden que nos queda una pasta muy rica de cemento en la superficie que hace que el hormigón se empiece a fisurar o a cuartearse, y eso no debe suceder. También puede ser debido a la acción del clima en hormigón de calidad deficiente. Bueno, las soluciones de todo esto depende cuál será la severidad que tenga, pero se pueden hacer inyecciones de producto o una reparación a espesor parcial. Bueno, lo que es en las juntas, cuando tenemos el daño del material, esto puede ser debido al endurecimiento o envejecimiento del material de sellado, ¿sí? Puede haberse agotado su vida útil, la falta de adherencia en las paredes de la junta o un espesor de sello que sea insuficiente. Soluciones posibles: restituir la estanqueidad de todas las juntas mediante un resellado nuevo, verificar que la caja disponga de un ancho compatible, nuevamente lo mencionamos acá, con la elongación admisible del producto de sellado. Bueno, algunas recomendaciones cuando hacen reparaciones de espesor total, ¿sí? La forma apropiada de la reparación de la junta, fíjense que se ha hecho una rotura, ¿sí? Se ha hecho toda una rotura, y luego el último tramo se hace una rotura con un equipo más pequeño desde donde se llegó con el equipo más grande hasta el borde de la junta nueva que se va a construir. ¿Qué es lo que pasa si se llega con el equipo pesado hasta el aserrado parcial que se ha realizado, donde se va a construir la junta nueva? Bueno, este equipo puede deteriorar la zona que está por debajo de lo que va a quedar como material existente. Entonces, este material ya se va a encontrar debilitado, y la base también. Entonces, la junta, de donde necesitamos que tanto el material nuevo como el existente y la base se encuentren en las mejores condiciones posibles, eso no se va a dar, no va a suceder, producto de que con la acción de rotura de la losa que queremos reparar, hemos roto las inmediaciones de la parte baja de la losa que va a quedar como existente. Y acá se observan algunas fotos de ello, algunos bordes que están rotos y roturas en las partes inferiores de las losas que van a quedar existentes. Bueno, algunas otras recomendaciones más sobre el espesor parcial en este tipo de reparaciones. Se aplica en la mayoría de los casos donde hay quebraduras o desprendimientos, ya sean en juntas o en zonas interiores a las losas. Están indicados en daños que no involucren a más de un tercio del espesor de la losa, ¿sí? Si involucra a más de ese espesor de la losa,
ya consiste, hay que hacer un retiro y reemplazo de la totalidad del espesor, si no hacemos un retiro parcial si es que estamos dentro de ese espesor. Se debe efectuar por medio de herramientas livianas, neumáticas o manuales, disponiéndola de la forma más horizontal posible. Cuando el área sea más grande, puede ser retirada con fresadoras pequeñas, aunque en los límites del aserrado se requiere siempre el uso de herramientas livianas para no dañar los bordes, ¿sí? Esto puede ser un aserrado de la superficie, viendo el perfil transversal o el perfil longitudinal. Cuando tenemos rotura de la superficie y tenemos presencia de pasadores, y que tengamos rotura o deterioro de las partes inferiores, bueno, la reparación espesor total debe requerir el corte, ¿sí?, el retiro de toda esta zona y la recolocación de pasadores nuevos entre las losas existentes y la losa nueva que se está construyendo. En cuanto a otras recomendaciones, la reparación de juntas longitudinales, cuando se ejecute una reparación en espesor parcial adyacente a una junta longitudinal central, como sería este caso, ¿sí?, una reparación espesor parcial por este deterioro, y acá tenemos una junta transversal o longitudinal, ¿sí? Se debe evitar la adherencia entre lo que es el hormigonado contiguo remanente, es decir, la parte existente con la parte nueva. Esto es el efecto de disminuir los efectos que puede provocar los movimientos diferenciales entre la parte existente y la parte nueva, ¿sí? Eso se va a lograr haciendo o eliminando la adherencia, colocando un material, un inserto, lo menciono aquí, un inserto compresible, que puede ser una tira de polietileno u otros, previo a la colocación del hormigón, ¿sí? Porque esto va a tener un espesor, menor, ¿sí?, un espesor parcial. Esto va a ser el material existente, y acá se coloca un inserto a los efectos de que este material se va a mover indudablemente de manera diferente a este que está aquí. En cuanto a las juntas y fisuras transversales, en reparaciones delimitadas por juntas o fisuras transversales que penetren en el espesor total de la losa, se debe romper la adherencia a fin de poder generar nuevamente la junta o fisura mediante la colocación del inserto compresivo. Esto es exactamente lo mismo que le mencionamos recién, tanto para fisuras longitudinales o reparación cerca de fisuras de juntas longitudinales o transversales. Esto se estima sea para generar un espacio para que las dilataciones de las losas, ya que en el que tenía ha sido removido en la reparación, ¿sí? Es por eso que hemos mencionado el por qué colocamos este inserto dentro entre el hormigón existente y el hormigón nuevo a colocar. Bueno, en cuanto al resellado de las juntas y fisuras, algunas recomendaciones: es necesario, cuando el sellador ya no cumple con el propósito de impedir el ingreso de agua y materiales incompresibles, cuando tenemos fisuras estrechas que permanecen cerradas normalmente y no requieren sellado, las fisuras anchas y abiertas que funcionan como si fuesen juntas sí requieren, pues están sujetas a movimientos similares a las juntas activas. El sellado requiere remover el sellador existente y limpieza de caras de las juntas para mejorar la adherencia del nuevo sellador a las caras de la junta. Esto se realiza con un material, primero con un soplado, podemos tener algún tipo de abrasión de la superficie para generar una limpieza de la junta. El retiro del sellador de silicona puede ser mediante aserrado, que además forma el reservorio para el sellador nuevo que se va a colocar, ¿sí? Bueno, vamos a ver y vamos a mencionar una técnica a modo de ejemplo de reparación de un pavimento de hormigón, ya no de una parte, ¿sí?, sino que estamos hablando de una gran longitud, una longitud mayor, que puede ser a través de este procedimiento que lo vamos a describir, en donde, producto de los deterioros ocasionados y producto del análisis económico y de las conveniencias de la obra, se decide la demolición del pavimento de hormigón y la colocación a la construcción de una capa asfáltica en la superficie. Esto es posible a través de este equipo, rublicing, conocido,
donde por acción dinámica e impacto con este martillo, vamos a ver un video ahora, va rompiendo en este pequeño espesor en toda la longitud del pavimento, en ida y en vuelta, en ida y en vuelta en forma lineal, hasta que va dejando y deja este material como si fuese una capa granular, rota, desmenuzada, es decir, como una capa granular, porque todo este hormigón ha sido roto, y luego se coloca la capa asfáltica sobre este material, donde se compacta y se sigue con las mismas técnicas antes mencionadas cuando vimos pavimento flexible. Vamos a ver el video que les mencionaba de rotura. Se posiciona el equipo, empieza a vibrar y va recorriendo en forma lineal con este pequeño espesor, ¿sí?, toda la superficie del pavimento, y lo va rompiendo, lo va destruyendo y lo va dejando en forma granular, ¿sí? Pasamos de esto que es material rígido a como un comportamiento tipo una capa granular. Bien, una vez que se ha producido la rotura de toda esta capa, se prosigue a realizar una compactación de esta capa granular, ¿sí?, como si fuese una capa granular que hemos construido para recibir una carpeta asfáltica. Se debe generar una compactación teniendo en cuenta que es un material sumamente granular, con lo cual deberá aplicarse también una vibración más allá del rodillo liso, solamente para poder garantizar una compactación más adecuada. Y a posterior de eso, como vimos en las imágenes anteriores, la colocación de la mezcla asfáltica y la compactación de la misma. Obviamente que acá se menciona la técnica, pero debe realizarse los cálculos correspondientes como material de base, de esta base, con este material granular, de este modo, que es un hormigón deteriorado, un hormigón demolido, y la determinación del espesor de la capa por encima, asfáltica, de acuerdo a las condiciones que tenemos en la parte inferior y de acuerdo a el tránsito que está solicitando y que va a solicitar en el futuro a este tramo, ¿sí? Esto no se ha visto porque hemos visto nosotros diseño de pavimentos flexibles nuevo, pero se los menciono aquí como una técnica de reparación y la utilización de las capas existentes como una tarea de reciclado de capas. Bien, hemos llegado al final de esta clase en cuanto a la reparación de pavimentos de hormigón, distintas técnicas y de juntas y distintos efectos. Vamos a continuar la siguiente clase.